United States military began major combat operations in Iran. Un líder supremo muerto, 150 buques de guerra descansando en el fondo del océano, y láseres estadounidenses derritiendo drones en el cielo. 39 días. Eso fue todo lo que tomó empujar a Medio Oriente a un escenario de guerra sin precedentes. Bienvenidos a Lawrence Reporting. Justo ahora, mientras miras esto, las armas están en silencio. Nos encontramos en medio de un frágil alto el fuego de 14 días. Pero filtraciones de inteligencia sugieren que esto no es un tratado de paz. Es una fase de recarga. Para entender por qué esta guerra está a punto de empeorar mucho, necesitas saber exactamente cómo llegamos hasta aquí. Esta es la línea de tiempo definitiva de la guerra de Irán de 2026. Fase 1. Decapitación. 28 de febrero de 2026, 7 de la mañana. Sin autorización del Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejecutó la Operación Furia Épica, operando junto a la Operación León Rugiente de Israel. Los objetivos: destruir la red de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, desmantelar la base industrial de defensa, cortar la línea de sangre hacia sus milicias aliadas, y evitar un Teherán con armas nucleares. La ofensiva inicial fue devastadora. Ataques de precisión golpearon a los líderes iraníes y los sitios nucleares. En un solo instante, el líder supremo Ayatollah Ali Jamenei fue asesinado. Pero no estaba solo. Estados Unidos e Israel ejecutaron una clase magistral de decapitación, borrando del mapa al alto mando del régimen. También fueron eliminados en el bombardeo inicial el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el comandante de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el secretario del Consejo de Defensa. 50 altos funcionarios, desaparecidos en cuestión de minutos. Pero la ofensiva inicial conllevó un saldo civil devastador, una falla catastrófica de la inteligencia estadounidense. En Minab, misiles Tomahawk apuntaron a lo que datos desactualizados señalaban como una base naval de la Guardia Revolucionaria. Era una escuela primaria. El complejo fue bombardeado 3 veces. 156 civiles murieron, 120 de ellos, niños, el ataque individual más mortífero de la guerra. Al inicio del conflicto, el presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió públicamente que Teherán evitaría atacar a los estados vecinos. Los partidarios de la línea dura de la Guardia Revolucionaria lo ignoraron por completo. Irán tomó represalias al instante, desatando cientos de misiles y miles de drones a través de Medio Oriente, apuntando a activos estadounidenses, Israel y áreas civiles en todo el Golfo. Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, atrapados en el fuego cruzado. Las bajas de la primera semana incluyeron a 7 militares estadounidenses muertos. 6 reservistas del ejército murieron en un ataque con drones en el puerto de Shuaiba en Kuwait, y un soldado fue herido de muerte cuando un bombardeo iraní golpeó la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Las muertes regionales superaron las 2000. Simultáneamente, Irán cerró el estrecho de Hormuz, la arteria petrolera vital del mundo, corredores aéreos y marítimos paralizados. Mientras las fuerzas aliadas lograban la supremacía aérea sobre Teherán, el presidente Trump autorizó un seguro de riesgo político de emergencia para mantener a flote el comercio marítimo. 1 de marzo. El caos del espacio aéreo en disputa se volvió trágico. 3 cazas F-15 Strike Eagle de Estados Unidos fueron derribados por error por un F-18 de la Fuerza Aérea de Kuwait en un incidente de fuego amigo. Milagrosamente, los 6 miembros de la tripulación estadounidense sobrevivieron. 4 de marzo. La guerra se extendió al Indo-Pacífico, a 19 millas de Sri Lanka. Un submarino estadounidense de ataque rápido emboscó a la fragata iraní Iris Dena. Un solo torpedo Mark 48. Detonado bajo la popa. El barco se hundió en menos de 3 minutos. 87 marineros muertos. Un hito escalofriante para el Pentágono. El primer barco enemigo hundido por un torpedo de submarino desde la Segunda Guerra Mundial. Fase 2. El enjambre. Ambos bandos desataron enjambres. Estados Unidos presentó a Lucas, un dron kamikaze de $35.000, un clon creado mediante ingeniería inversa del propio Shahed iraní.
Enjambres estadounidenses destrozando objetivos iraníes, venciendo a Teherán en su propio juego. 7 de marzo, semana 2. Una agotadora campaña de desgaste. Las fuerzas aliadas cazaron implacablemente a la estructura de mando sobreviviente. Mientras Israel expandía sus operaciones hacia el Líbano, un ataque de precisión en Beirut eliminó a altos comandantes de Hezbollah. Pero no fueron solo ataques aéreos. Las fuerzas de defensa de Israel ejecutaron movimientos terrestres sin precedentes. La unidad alpinista de élite cruzó desde el Hermón sirio directamente hacia el sur del Líbano, abriendo físicamente un nuevo y volátil frente de guerra. Días después, bombas antibúnker perforaron un piso franco reforzado en Teherán, matando al general de brigada Esmail Qani, comandante de la fuerza Quds, y más importante aún, al general de brigada Amir Ali Hajizadeh, la mente maestra detrás de toda la red de misiles balísticos y drones de Irán. Día 9. Mojtaba Yamenei asumió el papel de líder supremo, pero la paranoia se apoderó del régimen. En una inauguración pública surrealista, el nuevo líder se negó a aparecer. Aterrorizado por otro ataque de decapitación, fue representado en el escenario, por una caja de cartón. No era un rumor. Las imágenes se volvieron virales al instante. El presidente Trump capitalizó despiadadamente el pánico, colocando una caja de cartón idéntica en la oficina oval para burlarse del aterrorizado líder. La Fuerza Aérea Israelí respondió a la inauguración, aniquilando un cuartel general de drones de la Guardia Revolucionaria y un centro de mando de la Fuerza Quds en Teherán. También ejecutaron un ataque masivo contra el aeropuerto Mehrabad de Teherán, paralizando los aviones de carga utilizados para transportar armas a Hezbollah. Día 11. Ciberataques paralizaron a los principales bancos iraníes. Con tropas estadounidenses heridas en toda la región, las fuerzas conjuntas atacaron infraestructura petrolera crítica y a los Basij, la brutal fuerza paramilitar de voluntarios del régimen. Pero en el día 12, la Marina de los Estados Unidos cambió fundamentalmente las matemáticas de la guerra. Enfrentando enjambres de drones Shahed iraníes de $20,000, los destructores estadounidenses se habían visto obligados a disparar misiles interceptores de $4 millones. Para detener la sangría financiera, una nueva táctica emergió de las sombras. El Comando Central de Estados Unidos desclasificó y publicó abruptamente un escalofriante video térmico. Mostraba a un destructor estadounidense clase Arleigh Burke derritiendo drones en el cielo con un láser de alta energía. A centavos por disparo, un cargador ilimitado que neutralizó la estrategia de desgaste de Irán. Las principales cadenas lo reportaron de inmediato como el histórico debut en combate de Helios, un arma de energía dirigida de 60 kilovatios probada semanas antes, pero en una clásica operación psicológica, el Pentágono se niega oficialmente a confirmar o negar que Helios haya sido el arma utilizada, dejando que el misterio hable por sí solo. 12 de marzo, tragedia en cielos amigos sobre el oeste de Irak. Una colisión en el aire destruyó un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 6 tripulantes estadounidenses perdieron la vida. El segundo KC-135 aterrizó a salvo en Israel con graves daños en la cola. Mediados de marzo, la tasa de ataques iraníes disminuyó. Para el día 19, el Comando Central reveló la escala. Más de 8.000 vuelos de combate estadounidenses. 120 embarcaciones navales iraníes dañadas o destruidas. Ese mismo día, el director de Inteligencia Nacional emitió una justificación crítica, confirmando que antes de los ataques iniciales, Irán estaba reconstruyendo activamente su infraestructura nuclear y desafiando al Organismo Internacional de Energía Atómica. Día 21. Un caza F-35 estadounidense recibió un impacto directo del fuego antiaéreo iraní, ejecutando un tenso aterrizaje de emergencia en la base aérea Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos. Los cielos sobre Irán seguían siendo letales. Fase 3. El estrangulamiento. Para contrarrestar las pérdidas en el campo de batalla, Irán se inclinó hacia el terrorismo económico. 1.000 barcos comerciales quedaron atrapados en el Golfo Pérsico. La cadena de suministro global se fracturó. El promedio nacional de gasolina en Estados Unidos se disparó a $4.16 por galón, mientras que el promedio del estado de California subió a $5.92. La guerra ya no estaba solo en el Golfo, estaba en la billetera estadounidense. La administración
administración Trump suspendió la ley Jones por 60 días, facilitando el transporte de petróleo de emergencia para amortiguar el impacto de los precios en Estados Unidos. El estrecho de Hormuz se convirtió en el principal punto de inflamación. A mediados de marzo, Trump exigió a los aliados de la OTAN, específicamente a Alemania y al Reino Unido, desplegar barcos para vigilar las aguas. Cuando se negaron, argumentando que no era su guerra, Trump acudió a Truth Social, tildando a los aliados de cobardes y de ser un tigre de papel. Para el día 22, la frustración se convirtió en una amenaza directa, un ultimátum de 48 horas. Abran el estrecho, o Estados Unidos aniquila las plantas de energía iraníes, empezando primero por la más grande. El pánico se apoderó de Teherán mientras los ciudadanos temían por la enorme red eléctrica de Damavand. Simultáneamente, bombas antibúnker atacaron la instalación nuclear de Natanz. En el terreno, operativos del Mossad ejecutaron un ataque dirigido, eliminando a Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica, y a 2 de sus principales científicos. Irán respondió con un ataque sin precedentes a la base estadounidense en Diego García, a más de 2.400 millas de distancia. Una aterradora demostración de alcance, pero el ataque fue un fracaso táctico. Un misil cayó inofensivamente en el Océano Índico. El segundo fue interceptado por los sistemas de defensa de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria desplegó misiles de racimo contra civiles israelíes, impactando en Dimona y Arad. La caída de escombros en Abu Dhabi mató a 2 personas. En Estados Unidos, el 59% de los encuestados consideró excesiva la acción militar. Un ataque devastador golpeó la planta de aluminio Al Tawila en los Emiratos Árabes Unidos. Combinado con el cierre de Qatalum en Qatar, la mitad de la capacidad de aluminio del Golfo desapareció, paralizando la fabricación aeroespacial y automotriz mundial. 30 de marzo, día 31. Irán ejecutó un devastador contraataque aéreo, paralizando la vigilancia estadounidense. En la base aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, un misil iraní logró un impacto directo en un E-3 Sentry AWACS de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El enorme avión radar fue destruido. Su cola fue cercenada. El cerebro del espacio de batalla fue retirado del tablero, cegando un nodo crítico de la red de alerta temprana de Estados Unidos. Para forzar la apertura del estrecho, Estados Unidos ejecutó un ataque quirúrgico en la isla de Karg, el corazón económico de Irán. Los bombarderos aniquilaron las defensas aéreas de la isla, pero deliberadamente dejaron intactas las enormes terminales de exportación de petróleo. Una última y escalofriante advertencia. En respuesta, Irán transformó el estrecho en una ruta de peaje basada en permisos. La Guardia Revolucionaria estableció una cabina de peaje de Teherán de facto, cobrando a los superpetroleros hasta $2 millones por embarcación para un paso seguro. Barcos de China, Grecia y Francia pagaron la tarifa en silencio, pero la Guardia Revolucionaria no aceptaba dólares. Para eludir las sanciones estadounidenses, el rescate se exigía en yuanes chinos y Bitcoin, tomando al mundo como rehén. 3 de abril, un F-15 Strike Eagle estadounidense fue derribado en las profundidades de Irán. 2 aviadores quedaron varados tras las líneas enemigas. El piloto fue rescatado rápidamente, pero el oficial de sistemas de armas, un coronel estadounidense, evadió la captura durante más de 36 horas en las montañas Zagros. Durante el fin de semana de Pascua, el SEAL Team 6 y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales lanzaron una operación de rescate masiva con 155 aeronaves. Volando a ras del suelo y bajo silencio de radio total, los operadores de élite extrajeron con éxito al coronel bajo intenso fuego. Pero la exfiltración tuvo un costo brutal. Las fuerzas estadounidenses destruyeron 6 de sus propias aeronaves en tierra en el desierto, 2 MC-130J Hércules y 4 helicópteros de operaciones especiales, para evitar que cayeran en manos iraníes. Ese mismo domingo de Pascua, Trump escaló hasta el límite absoluto, estableciendo una fecha límite inamovible para el martes 7 de abril a las 8 de la noche, hora del este. Su mensaje público fue profano y directo. El martes será el día de las plantas de energía, y el día de los puentes. Abran el estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. Advirtió a la prensa que todo el país podría ser aniquilado en una sola noche, y en el último minuto, justo antes de que se desencadenara el día de las plantas de energía, Irán parpadeó. 7 de abril, 8 de la noche, hora del este. Entró en vigor un alto el fuego de 2 semanas. Israel lanzó de inmediato la Operación Oscuridad Eterna, apuntando estrictamente a Hezbollah en el Líbano. Los indicadores del día 38 confirmaron la devastación. 10.200 misiones de combate de Estados Unidos.
13.000 objetivos atacados. La armada iraní aniquilada. Más de 150 buques de guerra destruidos, todos los submarinos hundidos. Para el día 39, se mantenía una frágil tregua. El recuento iraní final: 5.156 drones, 2.181 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en 39 días. Fase 4. Las secuelas y el punto muerto. La guerra de 39 días fracturó la región. La evaluación oficial de daños. Irán. Daño sistémico catastrófico. El ayatolá Jamenei asesinado. Base industrial de defensa arrasada. Armada aniquilada. Bancos paralizados por ciberataques. Capacidad militar degradada permanentemente. Israel. 30.000 reclamaciones por daños a la propiedad civil. Casi 200 civiles heridos. Municiones de racimo desplegadas contra centros civiles. Ahora enfrentando un frente de guerra activo en el norte contra Hezbolá. Los vecinos. 2.000 bajas regionales. Los Emiratos Árabes Unidos absorbieron 1.440 drones. El aluminio de alta huela desconectado. El aeropuerto de Kuwait atacado. Milicias aterrorizaron la energía iraquí. El suministro de agua de Bahrein fue un objetivo. Cadenas de suministro del Golfo paralizadas. Líbano. Excluido del alto el fuego. Ahora es el único objetivo de la Operación Oscuridad Eterna de Israel, garantizando mayor devastación en el sur. Estados Unidos, objetivos alcanzados pero a un gran costo. 13 militares caídos, 140 heridos, un F-35 dañado, 4 F-15E derribados, un E-3 AWACS, un A-10 Thunderbolt II, 2 transportes MS-130J Hércules, 4 helicópteros de operaciones especiales y un KC-135 Stratotanker destruidos, con un segundo KC-135 gravemente dañado. El bloqueo forzó medidas de emergencia para proteger al público estadounidense de los choques en los precios de la energía y la agricultura. El mundo. Una economía global fracturada. El bloqueo de 39 días del estrecho de Hormuz cortó el 20% del petróleo mundial, empujando a más de 60 naciones al pánico. El primer dominó en caer fue Filipinas. Dependiente en gran medida del petróleo del Golfo, la nación declaró el estado de emergencia energética nacional. Cientos de gasolineras se secaron y 40.000 trabajadores en el extranjero quedaron varados por prohibiciones de despliegue. Pero el contagio se extendió. En China, el gobierno agotó sus reservas estratégicas y forzó apagones rotativos en el centro de fabricación de Guangdong, paralizando las exportaciones tecnológicas. En India la rupia se desplomó, forzando subsidios de emergencia multimillonarios para detener huelgas nacionales de camioneros. Y en Japón y Corea del Sur, los envíos atrapados de gas natural licuado catarí y el espacio aéreo cerrado crearon una pesadilla logística que retrasó los semiconductores en todo el mundo. Un sombrío recordatorio de que en una guerra global moderna, nadie escapa al radio de la explosión. ¿La realidad más escalofriante? Los ataques aéreos se detuvieron, pero el ejército de Estados Unidos se está atrincherando. Más de 50.000 militares desplegados. La mayor concentración desde 2003. Los grupos de ataque de portaaviones del USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford dominan las aguas. El USS George H.W. Bush navega hacia el Medio Oriente. Aumento de las fuerzas terrestres. La 82 División Aerotransportada, la 101, la 10ª División de Montaña y el JSOC. El USS Trípoli llegó con la 31 Unidad Expedicionaria de los Marines, capaz de asegurar infraestructura en un instante. El USS Boxer está transitando el Pacífico. 600 millones de dólares inyectados en sistemas antidrones. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo dijo sin rodeos: no nos vamos a ninguna parte. Y justo ahora, las negociaciones destinadas a terminar permanentemente con este conflicto han llegado a un punto muerto masivo. La condición central del alto el fuego del 7 de abril era simple. Estados Unidos detiene sus ataques, e Irán reabre completamente el estrecho de Hormuz. Pero a días de la tregua, Irán no ha cumplido del todo. Están arrastrando los pies, sometiendo el transporte marítimo global a inspecciones agresivas y manteniendo un control suave sobre la vía fluvial. La justificación de Teherán: afirman que el alto el fuego siempre fue un paquete completo, exigiendo que Israel también detenga sus operaciones en curso contra el Líbano. El presidente Trump descartó eso de inmediato.
declaró públicamente que la guerra del norte de Israel contra Hezbollah es un caso separado por completo, divorciado del acuerdo entre Estados Unidos e Irán con respecto al estrecho. Esta laguna geopolítica ha llevado el progreso diplomático a un alto total. Al publicarse este video, llevamos 6 días de un alto al fuego de 14 días, y el tiempo se agota. Las negociaciones en Islamabad han colapsado por completo debido al Líbano y a las filtraciones de planes para asegurar los arsenales nucleares de Irán. Con una armada estadounidense reforzando el Golfo, el presidente Trump acaba de ordenar a la Marina de los Estados Unidos bloquear de inmediato el estrecho de Hormuz, impidiendo la entrada o salida de cualquier barco comercial hasta que Irán ceda. El enfrentamiento ha llegado a su punto de ebullición absoluto. Necesito saber qué piensan. ¿Atacará Estados Unidos a Irán de nuevo el próximo martes? ¿O atacará Israel primero al Líbano? Déjenme sus predicciones exactas en los comentarios. Suscríbanse a Lawrence Reporting. Manténganse a salvo allá afuera.